Pam, 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 pam. Ya está. Manuel, ¿qué tal? Muy bien. ¿Todo Encantado bien? de estar aquí contigo. Hemos venido a aprender mucho. Yo tengo admiración por lo que vamos a hablar, por tu empresa, que la gente que ya haya visto de qué vamos a hablar lo sabrá, que es Vino Selección. Pero sobre todo soy fan de tu persona. Te lo he dicho antes, y digo, pero lo primero que voy a decir es expresar eso. Porque me parece la hostia que todavía tengas tantas ganas. Es algo, lo vamos a ver en el podcast de hoy, lo vais a ver. Y lo hablaba con mi chica y dice, pues no sé, de negocio no le preguntes nada, pero pregúntale por qué tiene tantas ganas de hacer cosas. Y digo, mira, pues se lo voy a preguntar. ¿Por qué tienes tantas ganas? Esto para que la gente que lo esté viendo en YouTube, tú me has dicho antes, fuera de micro, tengo una edad, pero por dentro no siento que tengo esa edad. Sí, en cualquier caso esa frase es peligrosa, porque en el fondo tenemos la edad que tenemos y tenemos que saberlo. Es decir, yo no tengo las articulaciones que tenía antes y tengo que saberlo porque hay ciertas cosas que no debo hacer. Claro. Pero con los años, por lo menos, yo he mantenido la resistencia, que siempre fue una cualidad mía. Vale. Posiblemente cuando tenía, no sé, cuando era adolescente, mi madre decía, eres obsesivo. Porque cuando una cosa me gustaba, siempre la perseguía. Eres obsesivo. Y con los años, me acuerdo una vez que le dije, mira, mamá, no soy obsesivo, soy perseverante. Si una cosa me gusta, yo sigo fiel a ella. Y por alguna razón, sigo durmiendo muy bien, me recompongo muy bien por las noches, y entonces cuando me levanto por las mañanas, pues suelo tener prácticamente todos los días mucha energía. Por lo tanto, si tienes energía, te sigue apeteciendo hacer cosas. Claro, la gente que lo está escuchando y que dice, Pepe, pues es que estuvimos en un evento que organizaron Marketing for E-Commerce, que les mandamos un saludo desde aquí, y yo tenía la suerte de tener a Manuel al lado comiendo y vi que con tus hijos hablabas en inglés y tú me dijiste cuando nos íbamos. Eso ya me impactó un poco, digo, joder. O sea, cuando estaba en Estados Unidos he visto a gente que habla con sus hijos españoles, que hablan con sus hijos en inglés, me parece normal, pero aquí me digo, hostia, ¿por qué lo haces? Y una cosa más, me dijiste, no, tengo que hablar con mi profesora de idiomas, y dije, de inglés, y hablas muy bien inglés, y dice, no, estoy aprendiendo chino. Sí. Y cuando me dijiste eso, digo, ¿por qué estás aprendiendo chino? A mí me gusta mucho el comercio electrónico. ¿Vale? Y creo que el país más interesante para comercio electrónico es China. ¿Vale? Y lo lleva siendo desde hace algo más de una década. Entonces, nosotros ya algo más de una década pensábamos que uno de los países donde teníamos que entrar era China. Y una de las cosas que aprendes cuando viajas a China y empiezas a ver cómo funcionan las cosas allí es que los chinos hablan muy pocos inglés. ¿Vale? Es más, cuanto más importantes son, generalmente menos inglés hablan. Suelen hablar muchas veces inglés sus segundos, sus terceros. Entonces, a mí me gustan los idiomas. Entonces dije, bueno, una forma de conocer una cultura es conocer su idioma. Vale. Así que empecé a estudiar chino hace 5 años. Y bueno, he seguido el estilo chino, que es ser muy disciplinado, aceptar que tu profesor te riña si no haces los deberes. Perseverancia. Efectivamente, sí, tienes que ir al estilo chino. Y bueno, más o menos me defiendo hablando, me defiendo leyendo, me defiendo escribiendo. Me cuesta más entender porque hay muchos acentos distintos. Y sobre todo, para mí es una puerta a entender mejor una cultura de un país que me sigue pareciendo un país muy interesante para comercio electrónico. Qué interesante. A mí me parece fascinante que tengas tantas ganas de hacerlo, de verdad. Vamos a poner en contexto a la gente. Voy a decir tu apellido, no voy a ser que me líe. Manuel Evia. Eso es. Evia, perfecto. Sí. CEO de Vino Selección. Sí. 30 años en Vino Selección. 30 años, sí. 30 años. Y estamos cumpliendo ahora mismo 50 años de empresa. 50 años de empresa y 20 años desde que lanzamos nuestras primeras web, en el año 2003. O sea, vosotros estabais aquí antes que Amazon, que el Corte Inglés Online, que cualquier cosa. Sí, y de hecho toda nuestra trayectoria en Internet empieza en el año 95. Es muy divertido. Esto me pasó en el evento, que era como, yo voy a contar temas de afiliación. Y tú decías esto. Esto en el año 92 era divertidísimo escucharlo. En el año 95 nos invitan en Londres a una conferencia. Nosotros vendíamos ya en Inglaterra. Entonces nos invitan a una conferencia del Wine and Spirits Association, que es como el lobby fundamental del vino y de los spirits en Gran Bretaña. Y era sobre Internet.
Y nosotros ya usábamos Internet para algunas cosillas, para enviar correos electrónicos, ya lo estábamos usando. Pero fue la típica conferencia de esta destilería de whisky puso una página web y multiplicó sus ventas por no sé cuánto. Y empezaban a salir los casos de éxito. Y dijimos, hombre, aquí puede haber una oportunidad. Claro. Entonces empezamos a estudiarlo, empezamos a profundizar, etcétera, etcétera. Bien. Vimos como en el año 2000, 5 años después, que teníamos ya nuestro proyecto preparado, vimos como todo aquel mundo de Internet empezó a quebrar, lo que se llamó el crack.com. Ahí hubo un montón de compañías que tuvieron que cerrar y otras se quedaron muy tocadas. Y nosotros no salimos porque vimos que veíamos el proyecto, nos encantaba, pero no veíamos dónde estaba el negocio. Y salimos en 2003 con un proyecto mucho más humilde que el que teníamos en el año 2000, pero que fue rentable prácticamente desde el primer año. Y desde entonces, bueno, pues ya Internet estaba en nuestras vidas. Y Internet además tuvo una capacidad brutal de transformación de Vino Selección. No sabíamos hasta qué punto eso nos iba a cambiar. Vale, luego hablaremos de modelo de negocio y de qué parte a nivel de facturación engloba la parte de e-commerce o la parte de... Bueno, incluso a lo mejor lo tenéis dividido por otros canales. Ahora hablamos de eso, pero vamos a poner en contexto a la gente que nos esté escuchando. Años de vida del proyecto son 50, porque estamos en 50 años. Eso es, 50 años. ¿Equipo? Ahora mismo somos 113 personas. Muy bien. ¿Tenéis inversión externa? O sea, ¿hay inversores o es todo...? No, es un negocio familiar. ¿Negocio familiar? Sí. El fundador, Massimo Galimberti, es un italiano que había estudiado física, que había vivido en distintos países y que aparece en España. De formación él es físico, trabajaba en una ingeniería italiana, haciendo proyectos de infraestructuras y quería montar un negocio. En el año 73 en España estábamos con la primera crisis del petróleo y con una situación política extraña. Por lo tanto, no había mucho emprendimiento en aquellos momentos, porque había sobre todo incertidumbre. Y a este hombre, que es el fundador y que sigue siendo el propietario de la empresa, pues no tenía ese tipo de visión y él lo que quería era montar un negocio y montó este negocio. Le apetecía montar un negocio y entonces él descubrió, le gustaba el mundo del vino y descubrió que había una oportunidad en vender vino de una manera distinta como se vendía, que era venderlo a distancia. Y entonces así nace Vino Selección. Qué bueno. ¿Él está ahora como presidente o es su hijo, no? Su hijo es el presidente y él es consejero y fundador. Muy bien. ¿Facturación del año pasado? Casi 30 millones. Casi 30 millones. ¿Hay algún año que habéis tenido más facturación? ¿El año del COVID subiste? El año del COVID. ¿Cuánto más o menos? 34 millones. Yo quiero que sepas, esto te lo dije en la primera vez que comimos juntos, que de esa parte de esos 34 millones hay varios pedidos hechos a casa de mis padres, sí. Porque durante el COVID nos dedicábamos a disfrutar del buen vino. Sí. Ese era uno de los objetivos del vino también, hacerlo en familia. Sí, yo me acuerdo que muchos de mis vecinos estaban, oye, que no he recibido el pedido y decían, bueno, igual, seguro que lo recibes mañana. Si eso, cuando llegue a casa te lo miro, pero tenía, no sé, la mitad de mis vecinos estaban comprando vino en aquellos momentos en Vino Selección. Por lo tanto, tenía un importante compromiso de calidad. Iba en juego la convivencia con mis vecinos. Vaya presión. Sí. Y aquel verano en la piscina con los vecinos siempre me decían, oye, he probado etcétera, así. Y tú no sé de qué me hablas, no sé de cuál me hablas, pero está bien. Dice, no me conozco tu ficha de memoria, pero está bueno. Bien. ¿Cuántos sois en el equipo ya? Bueno, nosotros somos muchos, la verdad, somos 113, pero vale. De esos 113 hay dos áreas que hace que la empresa sea más grande en equipo. Una de las áreas es nuestro contact center. Vale. Y nosotros en el contact center tenemos ahora mismo unas 55 o 60 personas. Muchas veces esta es una actividad que muchos e-commerce la tienen subcontratada. O incluso la tienen, en la medida de lo posible, disminuida a la mínima expresión. Para nosotros es una parte muy importante. Y otro área que nosotros tenemos también como personal de Vino Selección es el área del almacén, que son unas 20 personas. También esa es un área que se puede subcontratar. Para nosotros son dos áreas muy importantes, son dos áreas críticas, por razones diferentes son áreas críticas y por eso preferimos hacer las cosas como las hacemos y tener personal propio. Eso hace que
el tamaño de la empresa sea un poco más grande. Podría haber otras empresas con mucho menos tamaño de personal, pero en el fondo sustituirías un gasto de un proveedor externo por un gasto laboral. Sí, pero si es el core de vuestro equipo, al final toda la parte de atención al cliente, yo lo he vivido porque a mí me han llamado y les he dicho, no os preocupéis, que yo hago los pedidos online. Y ese seguimiento creo que es muy bueno porque habrá gente que no haga un pedido online y le podéis hacer el pedido vía teléfono, ¿no? Sí, yo creo que lo has definido bien. Para nosotros son actividades críticas. Sí. Por ejemplo, nuestro personal es un personal que nosotros formamos. Uh-huh. Nosotros tenemos formaciones mensuales con el personal. Es un personal que conoce el producto, que sabe venderlo. No deja de ser una fuerza también de ventas para nosotros. Totalmente. Entonces, obviamente, eso para nosotros es demasiado importante como para subcontratarlo. Queremos tener un total control sobre esa situación y queremos que la gente sepa para quién trabaja, quiénes son sus clientes, que no tenga confusión. Por eso es muy importante. Y luego el almacén, existen las dos tendencias. Lo que pasa es que a lo largo de nuestra historia ya hemos visto, este es un sector, el sector del reparto a domicilio es un sector que trabaja muchas veces con márgenes pequeños. Entonces muchas veces las compañías lo pasan mal y hay veces que tú te puedes ver con un problema de calidad de servicio porque igual el proveedor que te está dando ese servicio está teniendo problemas financieros, está teniendo problemas internos con el personal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como ya lo hemos visto en el pasado, nosotros seguimos siendo más partidarios de un modelo donde nosotros controlamos esa parte de la operación, que para nosotros es muy importante. Importante. Hay una cosa que yo digo muchas veces cuando hay formaciones de online, de venta, de e-commerce o lo que sea, lo que me parece importantísimo, que el primer contacto que la gente tiene con tu producto no es con una persona de tu equipo. Quiero decir, tú puedes hacerlo de la hostia a nivel online, misión, valores, pero la persona que te entrega el paquete está teniendo un valor importantísimo y no es para nada parte de tu empresa. Y te pueden pasar cosas como pasa a nosotros, que alguien diga que un cuarto piso sin ascensor no sube o que no te lo entrega en casa. Esto durante el COVID había cosas muy curiosas, no te lo dejo en el ascensor. Vale, pero porque quiero mi paquete, pero si no... Entonces creo que es muy importante y hay que intentar hacerlo la menor fricción posible para el usuario final. Sí, nosotros al final almacén son todo lo que son las operaciones de recepción de mercancía, preparación de la mercancía, etc. Y eso es personal nuestro. Y luego nosotros trabajamos con 6 grandes agencias de reparto en España. Es mucho más complicado que hacerlo con una. Posiblemente también a nivel de costes supone un mayor coste. Pero por otra parte a nosotros nos permite adaptar. Oye, las agencias hay agencias que hacen mejor unas zonas geográficas, otras que hacen mejor otras, y que haya una competencia entre agencias a nosotros nos genera una dinámica favorable. Claro. Por eso, para nosotros es una parte muy importante. Hoy más que nunca, las valoraciones del servicio que hacen los clientes son esenciales. Te la estás jugando ahí y entonces le ponemos mucho énfasis. Y luego, sobre todo, le dedicamos mucho tiempo a investigar día a día, no digo en tiempo real, pero sí día a día, qué es lo que está pasando, dónde está pasando, intentando corregir problemas. A eso le dedicamos mucho tiempo. Creo que estamos todos los e-commerce en esa guerra. Porque que alguien le ponga un comentario, una valoración mala en un producto y que el comentario sea la agencia de transportes ha entregado en 72 y no en 48 horas, hostia, puedes valorar la camiseta, no valores al transportista que no es mío. Entonces, creo que es importante que la gente luego también entienda un poco ese tipo de cuestiones que nosotros podemos semi-controlar, no podemos tener un control absoluto. Me gusta ser positivo en este sentido. Vamos a ver, yo creo que competimos en calidad de servicio con los grandes gigantes. Ese es el área de competencia, no contra nuestros competidores directos. Tú en el fondo no estás compitiendo contra el que vende camisetas, estás compitiendo contra los niveles de servicio que da Amazon. Entonces, creo que como ellos están estableciendo esos niveles no son fáciles ni para ellos ni para nosotros. Totalmente. Entonces, creo que se puede ser competitivo en esos niveles si le dedicas a esa función el tiempo necesario, los recursos necesarios, la ilusión necesaria. Entonces nosotros nos mojamos mucho en ese área y creo que competimos bien contra ellos y de hecho la percepción de los clientes no es ni mejor ni peor que la que tienen los clientes de Amazon con respecto a su servicio de reparto. Amazon tiene quizás algunos
tipos de reparto que son mucho más rápidos que los que nosotros podemos hacer, y eso es cierto porque tienen una estructura que nosotros no tenemos. Pero en cuanto a los repartos, en lo que es la mayoría del territorio nacional, incluidas islas y Ceuta y Melilla, tenemos los mismos niveles y no hay que olvidar que España es un país muy amplio, que no es... Nosotros vivimos en Madrid, pero en España, en toda la geografía, hay una variedad enorme de niveles de servicio. Por lo tanto, estar en esos niveles y ser competitivos. ¿En cuántos países estáis ahora mismo? Ahora mismo nosotros, de una manera directa, estamos en la Unión Europea, en Francia, Alemania, y también estamos en Holanda, luego en UK. Mandando todo desde aquí. Mandando todo desde aquí. ¿Vale? También estamos en UK, que me cuesta sacarlo de la Unión Europea. Vale. Pero para ser correcto, para que no parezca que esta entrevista la estamos haciendo en 2015. Vale, está bien, está bien. Entonces, y luego también tenemos, y todo eso lo hacemos desde aquí, y todas las ventas forman parte de las ventas de Vino Selección S.A. Y luego tenemos 2 operaciones, una en Brasil y otra en Perú, y esas 2 operaciones son 2 empresas filiales nuestras, vale, con su propia estructura empresarial. Qué bueno. Vale, vamos a entrar a tus 30 años de profesión en Vino Selección. Sí. ¿Quién eres y cómo le dedicas 30 años de tu energía, porque tienes mucha energía, a un proyecto como Vino Selección? A ver, mira, esto ya lo he contado más veces. A mí me gusta mucho la definición que hizo mi hijo a una profesora cuando le preguntó ¿a qué se dedica tu padre? Y él le dijo, mi padre es vendedor de vino. Entonces me encanta esa definición. Yo soy vendedor de vino. Yo no era vendedor de vino hace 30 años. Pero bueno, el tiempo me ha ido llevando por este camino y me ha dado la oportunidad de desarrollar una profesión que a mí me gusta mucho, que es la de ser vendedor de vino. Obviamente, y me ha permitido además trabajar en una empresa que vende vino y me permite desarrollar un poco mi carrera profesional. Entonces, ¿por qué me gusta vender vino? Me gusta el producto y me gusta la forma en la que lo vendemos en Vino Selección. Me gusta mucho el producto, me parece que es un producto muy rico, con muchísimo valor añadido. Y luego me gusta la forma en la que lo vendemos, porque lo vendemos a través de canales a distancia. Y ese tipo de venta, que se basa mucho en la relación con los clientes, curiosamente, y quizás eso explique los 30 años, se ha terminado convirtiendo en una fórmula de venta muy contemporánea. Porque yo creo que una de las cosas que ocurría en el COVID es que todo el mundo de repente se empezó a obsesionar con, oye, yo debería ser más fuerte en el canal online. Entonces de repente daba igual la edad que tuvieras, daba igual la veteranía de la empresa, al final todo el mundo decía, sois el canal. Como se demostró un par de años después, este no es un canal fácil, es un canal sencillo. Pero lo que me mantiene 30 años después y me hace tener mucha ilusión es que es un canal donde hay muchas cosas todavía por desarrollar y es un canal que es divertido. El tiempo se reparte entre procesos, estar todo el rato viendo cuestiones donde puedes mejorar aspectos de la logística, donde puedes mejorar aspectos de la atención al cliente. Se reparte también en análisis, nos pasamos la vida analizando datos, no solo a través de las aplicaciones web, que te lo permite, sino también a través de nuestro propio CRM. También comercialmente es interesante, tienes que ir viendo los modelos de campañas, las cosas que van resultando, las cosas que no, toda la estructura de multicanalidad que tenemos, y luego sin olvidar el hecho de que nosotros tenemos un pie puesto hoy en día esencialmente en el comercio electrónico, pero el otro lo tenemos en el mundo del vino, y el mundo del vino pues es un mundo muy rico, muy complejo, muy interesante, y que te permite conocer también a gente muy interesante y conocer también la geografía desde un punto de vista un poco diferente. Entonces, bueno, yo creo que todo eso no lo resume porque son distintos elementos, pero sería la razón por la cual yo sigo 30 años después. ¿Y qué es para ti el vino? Mira, para mí el vino es un elemento que forma parte, no de mi vida diaria, pero sí de mi vida diaria laboralmente y de mi vida personal, con la frecuencia que me lo permiten, el también tener una vida laboral, el también que me gusta hacer deporte, etcétera, etcétera. Pero forma parte también de mi vida diaria. Es una bebida curiosa que acompaña muy bien a la gastronomía.
es una bebida que lo pasa igual peor a la hora de competir contra otras bebidas más refrescantes, como pueda ser la cerveza. Pero cuando llega el momento de la gastronomía, y si te apetece la gastronomía, y si te gusta la gastronomía, y si te gusta comer, el vino marida muchísimo mejor con la gastronomía. El vino lo hace gente muy interesante, el vino está lleno de locos maravillosos que un día pues han hecho una actividad en lo que sea y han conseguido un dinero y han dicho, pues ahora lo que me apetece en realidad es comprar un viñedo y sacar un vino de aquí, y no me importa esperar 10, 15 años hasta que este viñedo de verdad empiece a producir algo que de verdad sea interesante, y pasar las canutas porque de repente ha venido un granizo, ha venido una helada. Bueno, es una actividad que tiene todo eso, toda esa historia detrás, apasionante. Yo creo que una vez que vas a 2, 3, 4 bodegas y hablas con el bodeguero, descubres que es un producto diferente. Y un poco eso te termina un poco atrapando. Por lo tanto, yo soy vendedor del vino, formo parte del mundo del vino. Suelo decir que me gusta más venderlo que beberlo, pero porque me gusta mucho venderlo, pero también me gusta beberlo. Es muy interesante. A mí me gusta, con la pasión con la que hablas del vino, me parece brutal. Me lleva a preguntarte cómo compráis vino, porque hubo un chascarrillo cuando estábamos en el evento que tú decías, bueno, ¿puedes decir qué cantidad de vino tenéis en stock ahora mismo y cómo lo compráis? Tenemos poco vino en stock comparado con lo que vendemos. Poco es relativo. Claro, fíjate, claro. Si tú te miras el balance de una bodega, y es una bodega un poco buena, vas a encontrarte con que tienen generalmente un valor de stock superior a las ventas de un año. Eso es un inmovilizado muy importante. Sí, sí. ¿Vale? Nosotros tenemos como una sexta parte de las... No. Tenemos bastante menos que una sexta parte.Nosotros tenemos como una décima parte de las ventas de un año. Vale. Con respecto a las ventas. Estaba haciendo el análisis, en realidad las ventas incluyen más cosas. Con respecto a lo que es el coste, nosotros tenemos una sexta, una séptima parte de las ventas de un año. Por lo tanto, uno de nuestros objetivos es que el vino circule con velocidad y pase poco tiempo en el almacén, ¿vale? Pero obviamente necesitamos tener stock, y de hecho estamos incrementando stock porque queremos dar mejor calidad de servicio, y muchas veces tienes problemas para dar calidad de servicio si tienes roturas de stock. Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo por mejorar ese aspecto del stock. Pero bueno, yo creo que esa es la gran diferencia. Y en cuanto a la compra, la gente nuestra que compra vino posiblemente tienen una agenda de un enorme valor, porque para que muchos bodegueros te vendan tienen que confiar en que tú vas a tratar bien su producto. En España hay 4.000 bodegas. Es un sector muy fragmentado y mucha gente está en este mundo porque les apetece mucho estar en este mundo. Mucha gente ha hecho el dinero en otros sectores y cuando entran aquí entran con una intención diferente. Quieren hacer dinero, quieren triunfar, porque lo han hecho en otros aspectos en la vida, pero además de eso quieren hacer algo diferente. Entonces, muchas veces tú puedes tener ciertos vinos y eso te genera ventajas diferenciales si eres capaz de generar la confianza. Por lo tanto, nuestra gente de compras son gente que se pasa la vida visitando bodegas, yendo a catas para valorar añadas en denominaciones de origen, yendo a concursos, yendo a presentaciones. Tienen que hacer una labor enorme de estar todo el rato entrando un poco en lo que es la agenda de las bodegas. Y luego, por otra parte, dedican también muchísimo tiempo a catar muchísimas muestras, aun y cuando muchas veces son vinos que no vamos a vender, pero nosotros seleccionamos una parte de lo que nos envían, pero nosotros lo catamos, lo comentamos, hacemos seguimiento de los productos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa parte de la compra sigue siendo un aspecto esencial de Vinoselección. Obviamente con el tiempo hemos seguido incrementando inventario y hay ciertos vinos que ya no compramos directamente a las bodegas. Hay ciertos vinos que los compramos igual a distribuidores que nos permiten tener pues, una gran variedad de producto haciendo una única negociación.
pero más de la mitad de los vinos que vendemos en Vino Selección son vinos que hemos seleccionado, que hemos catado, que quizás hemos ido a la bodega, que a veces estamos seleccionando el vino cuando está en barrica, igual el vino no lo vamos a tener hasta un año después, 2 años después, 4 años después, hacemos ese tipo de operaciones. Bueno, confianza también, ¿no? Confianza mutua. Una de las cosas, es curioso, la confianza en economía en general es un valor muy poderoso, pero se rompe también de una manera muy sencilla y es cuando empiezan a surgir dudas. Entonces, yo creo que la mayoría de las bodegas que nos conocen hace muchísimos años, como nunca les hemos generado la duda, tienen esa confianza y el equipo tiene que mantener la confianza. Estos tíos cumplen sus acuerdos. Estos tíos pagan van en serio. Estos tíos, por supuesto, que pagan. Pero bueno, habría maneras de verificar si pagas o no pagas, ¿no? Pero estos tíos cumplen sus acuerdos. Y si establecen un acuerdo de que en 2 años van a hacer esto, sabes que lo van a hacer. Entonces, esa labor, que es una labor, un compromiso de empresa, al final hablamos de distintas funciones, pero cada una de las funciones tiene que tener el respaldo de las otras funciones. Es decir, oye, yo voy a comprar esta cantidad de botellas, el área de ventas se va a comprometer en que las va a vender. Yo voy a vender esta cantidad de botellas, el área de compras se tiene que comprometer en que las va a comprar. Por lo tanto, es un área absolutamente crítica para nosotros y es un área, en el fondo, cuando empezamos nosotros a vender vino hace 50 años, la clave era el producto. Yo creo que hoy hemos desarrollado a que la clave es el producto, es el servicio, es la comercialización, pero la clave sigue siendo el producto. Nosotros no olvidamos que si te vendemos un mal vino, si te hemos dicho este vino está bueno y no está bueno, tú no vas a volver a comprar ese vino con nosotros. Entonces, la relación está en juego en cada botella que te vendemos. Y esa parte, hemos hablado de confianza, de parte de proveedores. Luego hablaremos un poco más de parte de proveedores y sostenibilidad, que es un tema que a mí me parece muy interesante y que creo que puede aportar mucha información, no solo a tu sector o de tu sector, sino al sector global. Pero me interesa saber cómo transmitís esa confianza que habéis cogido en toda la cadena de proceso de producción del vino al cliente final. Porque para mí una de las cosas, o sea, a mí no me generaba ninguna duda comprar el primer pedido de Vino Selección cuando estábamos en COVID en mi familia. ¿Cómo se consigue eso durante esos 50 años? ¿Cómo conseguís que el cliente confíe en vosotros, además de darle un producto como es un buen vino, obviamente? Bueno, yo creo que me alegra que hayas tenido ese nivel de confianza. Trabajamos mucho, pero posiblemente tú conoces la marca por alguien que te ha hablado de la marca y quizás la confianza deriva más un poco de esa labor de embajador que algún otro cliente nuestro ha hecho. Mi padre, posiblemente. Y por eso se lo agradezco, ¿no? Entonces, nosotros somos conscientes cuando dirigimos por primera vez un mensaje a una persona que es posible que ya nos conozca de antes. Entonces, conozca la marca porque su padre compraba, porque su vecino compra, porque su amigo compra, porque su hermano compra, por la razón que sea. Entonces, ahí tenemos una parte muy importante de la confianza. Yo creo que el consumidor español, en cualquier caso, es bastante confiado. Yo no percibo desconfianza. Donde sí percibo desconfianza es cuando las cosas se tuercen. Es decir, el consumidor español confía en principio de una empresa española que le vende vino y más de una marca que conoce. Bien. Ahora bien, cuando hay un problema, te tenía que haber entregado este jueves y no te he entregado el jueves, ahí empiezan los problemas de verdad. Entonces ahí viene la segunda labor, que es muy importante, y es cuando conviertes a un cliente enfadado en un cliente fiel. Ahí tienes una oportunidad enorme. Por eso nosotros trabajamos el contact center y tenemos tanto foco en que sean personas que conocen el negocio y que tratan a ese cliente. Entonces muchas veces esas cosas te están ocurriendo simplemente porque ha habido un problema. Igual han intentado repartir y no estaba. Claro. O también puede ser que hayan ido a repartir, que no hayan ido a repartir y que hayan dicho he ido a repartir y no estaba. Bien. Es muy importante en ese momento que tú le demuestres a ese cliente ¿Tienes razón? Tienes razón. O sea, lo primero, 1000 disculpas. Para nosotros es duro que esto ocurra. Segundo, vamos a hacer todo lo posible por solucionar el problema lo antes posible. Y entonces en esa labor es donde verdaderamente desarrollas más confianza. Es muy fácil que cuando las cosas bien haya confianza, que las cosas van bien haya confianza.
donde verdaderamente está el reto es reconvertir esas malas experiencias que se inician mal en una experiencia donde al final te terminan enviando un email, dándote las gracias, y a veces recibo esos emails, oye, mi felicitación a esta chica que me ha atendido y me ha solucionado el problema, excelente trabajo, etcétera, etcétera. Igual ese cliente estaba muy enfadado. Claro. Entonces, vuelve a ser una labor de empresa. Yo de vez en cuando recibo emails de clientes enfadados que me envían una protesta por lo que sea, yo lo pongo en manos del área de atención al cliente, sigo el proceso hasta el final y la experiencia al final suele ser muy grata y al final todo el mundo se termina entendiendo. Pero hay una desconfianza de ahora ya tienen mi dinero, ya verás tú ahora para que me atiendan. Y muchas veces lo único que tienes que hacer es, y no sé por qué tiene que ser tan sorprendente, es usted tiene la razón y le vamos a solucionar este problema a su conveniencia y hacemos lo que sea necesario para que esto funcione. Es tan sencillo como eso. También creo que el diferencial que tenemos, me encanta englobarme dentro de compararme con Minoselección porque Minimalism es muchísimo más pequeño, ¿no? Pero muchas veces yo reafirmo, no solo con el equipo, sino también cuando nos llevan a una conferencia a hablar de marca, y digo, joder, si lo único que hacemos es intentar tratar a la persona como un humano. O sea, las marcas deben humanizarse a la hora de tratar al cliente. ¿Por qué? Porque hay marcas, como hemos dicho, un Amazon, plataformas como Zalando y tal, son totalmente inhumanas. O sea, son monstruos que no pueden humanizar al cliente, ¿no? Entonces nosotros hay que aprovechar eso. Oye, sí, he tenido un retraso, esta camiseta te va a llegar la semana que viene, lo siento mucho, pues te meto unos calcetines de regalo. Ese tipo de cosas nosotros las hacemos como algo de, oye, gracias por confiar, porque para mí, de verdad, cada vez que entra un pedido online es como, hostia, la gente está confiando. Entonces es un grado de confianza bastante interesante. Sí, yo estoy de acuerdo. Por eso nosotros, para empezar, la voz del cliente que viene a través del contact center es una voz que se escucha fuera de ese departamento. Si hay cualquier problema, inmediatamente yo se me notifica. Si hay alguna incidencia de algún tipo, a mí se me notifica. Yo todos los días veo los porcentajes de entrega de todos los operadores y cuando el contact center pide más recursos o pide que reaccionemos ante una situación concreta, lo pide con mucha autoridad y se le atiende como es debido. Es decir, para nosotros es un área muy importante porque lo que sí tenemos es una percepción clara de un poco del clima del cliente. Y luego, por otra parte, también hay que tener en cuenta que obviamente siempre vas a tener incidencias. O sea, un modelo perfecto no existe. Uh-huh. Y el propio personal del contact center es consciente de que por muy bien que lo hagamos, siempre vas a tener incidencias. Pero bueno, es un proceso al que le dedicamos mucho tiempo y permanentemente hay nuevos desarrollos para mejorar el conocimiento que tenemos de los problemas, para mejorar la información a los clientes, para detectar antes que hay una incidencia. Entonces es un trabajo de empresa para mejorar ese área. Le damos mucha importancia. Y hablando de cliente, a mí una de las cosas que me parecen que es lógica, ¿no?, en vuestro sector y en vuestra empresa es la repetición. Tenéis el club, que me encantaría saber cuántos el cliente que más veces repite a un año. ¿Tienes ese dato? ¿Sabes cuántos pedidos puede hacer esa persona? No. ¿Te puedes imaginar? Sí, sí, pero no, porque además me gustaría darte un dato bueno, porque tenemos clientes que hacen a veces sus regalos y esos regalos pueden aparecer como pedidos sueltos porque van a direcciones distintas, entonces podría falsear un poco el dato. No, fíjate, no tengo ese dato. Ya me has rayado. Ya vas a salir de aquí que me apetece a preguntarlo. Sí. No, además no es nada difícil preguntar ese dato. Como todos trabajamos mucho con el concepto de la media, sí, pero no tanto con ese concepto. Pero sí que tenemos clientes que compran muchísimas veces, más de 30 veces al año, sin duda tenemos clientes. Qué bueno. Y eso son muchas compras. Eso es. ¿Cómo conseguís que ese club funcione? Porque para todos los e-commerce el sueño es tener una suscripción. O sea, sería la leche que todos lo podamos hacer. Vosotros estáis muy cerca de eso. Una pequeña aclaración con respecto a esto, que en el fondo incluye varias aclaraciones.
Nosotros nacimos como Club de Vinos. El concepto de Club de Vinos es un concepto que en el fondo se desarrolla. Fíjate, estamos viendo la perspectiva de 50 años con una perspectiva de antigüedad. El primer club de vinos que está datado es de finales del siglo XIX y está en Gran Bretaña, es de Wine Society. Entonces, nace el modelo club de vinos y el modelo club de libros. Son dos negocios, por alguna razón la venta a distancia encajó muy bien en esos dos productos, en los vinos y en los libros. Y entonces al principio nosotros, cuando nacimos, que nacimos como una empresa con un único canal, que era el correo postal, éramos una empresa que lo basábamos en la suscripción, ¿vale? Pero claro, el negocio de la suscripción, y eso es curioso porque no hace tanto tiempo yo oí hablar de la economía de la suscripción como el paradigma de la modernidad económica. La suscripción es cíclica. Claro. La suscripción, tú te suscribes a algo si no te queda otro remedio, pero si tienes otra forma de hacerlo más libre, posiblemente vas a entrar en fórmulas más libres. Hoy para nosotros suscripción es un 15% nada más de nuestras ventas. Vale. Por lo tanto, es importante y tienes un cliente que siempre prefiere esa fórmula, pero la inmensa mayoría prefieren comprar de acuerdo a las ofertas que vas haciendo. Es más, es que muchas veces, hasta nosotros, siendo más amplios en oferta, en el fondo enfatizamos más esa oferta que la propia suscripción. Por lo tanto, el suscriptor es un tipo de cliente que le encanta esa idea de voy a recibir una caja todos los meses y estoy esperando a que llegue mi caja, ¿vale? Pero lo fomentamos, nos encanta y es una tipología, pero no es la tipología mayoritaria. Si lo pudieras dividir en modelo de negocio, más o menos porcentajes, ¿lo tienes en mente? Sí, yo te diría que suscripción, es que hay veces que lo medimos por botellas y hay veces que lo medimos por margen. Vale, eso me lleva a la pregunta de ¿cuántas botellas vendéis al año? Este año vamos a vender unas 3,7 millones de botellas. Madre mía, son muchas unidades. Mola mucho la cifra. Joder, es la hostia. Si yo vendiera 3,7 millones de camisetas, yo tendría otro problema ahora mismo. Imagínate, bendito problema. Sí, sí. Bueno, tendríamos algún problema. Bendito problema. Tendrías que hacerlo no en un mes. Necesitarías igual un plan a 1 año, 2 años. Pero sí, claro. Sí. Sí, nosotros vendemos esa cantidad. Y entonces yo te diría que online viene a ser algo más de la mitad. Vale. 15% suscripción. 15% suscripción y el resto sería venta telefónica. ¿Tanto venta telefónica? Tanto en recepción como en emisión. ¿Seguir mandando los catálogos? Sí. Eso me parece la hostia. O sea, me parece muy interesante porque quiero que la gente lo entienda, ¿no? Nos centramos mucho en Instagram, Facebook, no sé qué, y vosotros todavía un canal de captación es la entrega del catálogo. Sí, el catálogo que llega al buzón con muy poca competencia. Hoy en día los buzones no te llega apenas nada. No, sí. Y que de repente aparece en la mesa del salón o en la mesa de la cocina y que está allí y es tu marca, que se abre, que la gente lo ojea, lo mira, porque al final, para que haya compra, lo que tienes que tener es una relación viva. Uh-huh. Una de las cosas que ocurre con comercio electrónico es que la relación es muy ligera. Vale. Si tú analizas los ratios de cualquier empresa, pues ¿qué tienes? Ratios de apertura del 20%, del 20 y pico por ciento. Y ahí ya no me meto en los siguientes niveles de los embudos, ¿vale? Uh-huh. Me quedo ahí. Vale. Entonces hay muchos clientes con los que la relación es muy ligera. Entonces nosotros somos partidarios de, oye, cuantos más canales, más intensa va a ser, más viva va a ser la relación. Entonces nosotros ¿qué trabajamos? Trabajamos catálogos, que nos encanta. Y a nuestros clientes también les encanta. Tienes clientes que no quieren catálogo y te lo dicen y fenomenal, no se lo envías. Pero nosotros enviamos catálogos, trabajamos teléfono, tanto llamar a los clientes como que los clientes nos llamen. Y trabajamos todo lo que es la dinámica de marketing online con todos los canales de cualquier e-commerce. Fundamentalmente comercio electrónico, pero no solo comercio electrónico, también las cosas que hacemos en las distintas áreas. Entonces, pero todo eso, o sea, el concepto de multicanalidad, al final lo que te ayuda es a tener
más posibilidades de relación. Y eso genera mejor relación. Y eso genera más frecuencia. Y eso genera que el pedido es más reciente. Y eso genera más valor. O sea, eso genera que tienes una relación más estrecha con el cliente. Así lo vemos nosotros. Esa parte de adquisición, ¿no? Es decir, hay que atribuir esta venta a este canal. Me acuerdo que dijiste, a ver, nosotros hay cosas que no les podemos medir, pero sí que sé que si corto este canal empieza a venderse menos. Sí. Estáis en un sector donde la gente necesita que se vea muy activa la marca, ¿no? Por eso estáis en todos. Cuando habéis cortado alguno de estos canales, ¿qué os ha pasado? Si los hemos cortado tan despacio que no nos hemos dado cuenta. Es decir, hay veces que empiezas a ahorrar y empiezan a pasar cosas y luego te llevas las manos a la cabeza. No me gusta mucho el concepto ahorro, me gusta el concepto optimización. Y hay veces que hay situaciones que dicen, ¿y si ahorramos aquí un poco? Bueno, tranquilos, vamos a intentar optimizar. A ver si estamos ganando aquí y estamos perdiendo en el juego grande, que eso puede ocurrir. Nos damos a veces cuenta de que las cosas funcionan, sobre todo cuando añadimos un elemento que no estaba añadido. Vale. Entonces, si metemos un elemento nuevo, es a veces nuestra forma de probarlo. Al final, como somos multicanal, nos relacionamos con los clientes de una manera a través de distintos canales y la captación también tiene una influencia de cliente que le dice a otro amigo, oye, mira, yo he comprado esto y esta oferta está buena. Me fío de ellas. Claro, entonces nosotros, si estamos teniendo un mes de buenas ventas, siempre tenemos buena captación, aunque no toquemos las variables que supuestamente inciden en la captación. Entonces, en esos momentos donde, digamos, el negocio está fértil, en esos momentos hacemos apuestas por cuestiones que no hay forma humana de medir, pero que sabemos que cuando las añadimos generan incrementales positivos, bien de refuerzo de marca entre tus propios clientes, bien de ayudar a los otros canales a que la conversión sea mejor, y al final, cuando analizas el coste por adquisición de un cliente nuevo, el ratio final te sale mejor. Claro. Y dices, me gusta, hemos conseguido volumen y hemos conseguido un buen coste unitario. Por eso hay veces que hacemos cosas más complicadas. Y en los momentos que no son fértiles, que vas más apurado, el mes es más complicado, eres consciente de que vas a tener más dificultades, ahí igual aquilatas más y no entras en ciertos niveles de riesgo. Pero sí, hay que probarlo todo, ¿no? Hay que probarlo todo y hay muchas cosas que efectivamente somos incapaces de medir. Pero sabemos que están teniendo una contribución porque cuando no las hacemos se nota peor resultado. Por lo tanto, bueno, hay un modelo ahora que se llama MMM, que vendrá de Marketing Mix Modeling o Marketing Mix, que intenta meter, además de la analítica web, intenta meter estos elementos offline que también desarrollan las empresas. Nos parece interesante y es una de las cosas que estamos contemplando para ver si somos capaces de darle forma, a ver si somos capaces de entenderlo. Qué bueno. Vamos a hablar de sostenibilidad, si te parece. Me parece muy interesante ver cómo, iba a decir fabricar, pero entiendo que el término correcto es producir, cómo se produce un buen vino y qué se está haciendo a nivel de sostenibilidad, porque no hay que sacar de la imagen que es un medio rural, que es gente que apuesta mucho dinero, que hay una serie de cosas macroeconómicas y macros a nivel de la temperatura, el cambio climático, afecta muchísimo a las cosechas, ¿no? ¿Qué estáis viendo vosotros que está pasando en el sector? Además, planteo una pregunta amplia e interesante. Empecemos un poco por el proceso. Al final, este es un producto que nace de la tierra. Empieza por el viñedo. Cuando yo empecé, una de las primeras cosas que yo oía es el buen vino se hace en el viñedo, no se hace en la bodega. Por lo tanto, ya hace 30 años, cuando yo empecé, había una conciencia enorme de que la clave está en el trabajo que se hace en el campo. Hay que entender el campo, hay que cuidar el campo, hay que hacer esas labores bien. Esas labores bien hechas para que luego te dé un producto, una uva, que a la hora de hacer el vino, con la mínima intervención posible, tú consigas un buen vino. Entonces, una de las cosas que ocurre es que España, por su situación geográfica, tiene una gran parte de su viñedo en zonas que son muy sanas. Es decir, aquí no hace falta mucho producto fitosanitario para intentar atacar plagas, etc. No suele ser un problema. Por lo tanto, tú puedes tener prácticas más
ecológicas en el cultivo de la vid. Y además hay una tendencia por parte del sector a ser cada día menos intervencionistas en ese sentido. Se han descubierto muchas cosas, se han desarrollado muchas cosas, se ha descubierto que si dejas que la flora brote alrededor del viñedo, pues al final el viñedo termina teniendo más singularidad y más expresión, y eso va a favor de ser poco intervencionista. Y eso por el lado de la uva. Y España además es un país donde una gran parte del viñedo es secano. Sí. Castilla es uno de los... Por lo tanto, por ahí tampoco tenemos grandes conflictos con el agua. Obviamente, luego iremos al cambio climático, que resulta interesante. Bien, y luego eso entra en que hay que recolectar ese vino, llega la vendimia, llega a la bodega, y a partir de ahí empiezan los procesos. Bueno, yo creo que en los procesos que se producen en bodega, como cada vez son menos intervencionistas, el elemento más caro suelen ser las barricas, que es un elemento caro, pero que es un elemento también natural. Y luego, cada vez más, las bodegas tienen foco en que el consumo energético sea un consumo que viene de energías sostenibles. Renovables. Casi todas las bodegas tienen techos grandes, casi todas las bodegas tienen paneles solares, casi todas las bodegas tienen proyectos para intentar, en la medida de lo posible, ser hasta incluso autónomos y desconectarse de la red. Es decir, ese es un fenómeno muy extendido. Y ya con eso nos encontramos con que es un sector que, por alguna razón, quizás porque tiene ese carácter, se inicia siendo un sector primario, tiene ese foco por la naturaleza y por la sostenibilidad y por ser muy circular. Además, parte de la singularidad de los vinos suele venir además muchas veces por las levaduras que utilizas. Entonces hay muchos proyectos para intentar encontrar tu propia levadura, la que sale de tu propio viñedo, para que no aparezcan elementos que no tienen por qué aparecer ahí. Y luego también proyectos que intentan utilizar todo lo que se está generando, toda la materia orgánica que se está generando, para intentar convertir eso en humus y que tengas tu propio humus. Es decir, hay muchísimos proyectos que trabajan sobre eso. Por lo tanto, en el vino español te vas a encontrar esos conceptos de energías renovables, de economía circular, de sostenibilidad. Te los vas a encontrar de una manera muy natural. Una gran parte de los vinos españoles podrían llevar la etiqueta ecológico, no lo añaden, porque el mercado español no es un mercado que sea muy fan del concepto ecológico. ¿Y el natural, la etiqueta natural, qué significa? Natural es que no le añadirías al vino, hay una serie de elementos que añades al vino para que el vino se conserve, porque si no el vino puede evolucionar de una manera absolutamente inesperada. El vino es muy vivo y entonces le tienes que añadir algún elemento para estabilizarlo. Un vino natural es un vino que posiblemente si coges 6 botellas y las abres 3 años después, cada botella va a ser un mundo diferente y algunas no se podrán ni beber. Por lo tanto, hay un elemento de estabilización que se sigue añadiendo. El concepto de vino natural casi no ha llegado. Pero sí vino ecológico y sobre todo en los países del norte de Europa. Y ahí yo creo que llevamos tenemos una ventaja en España con respecto a eso, porque nuestras condiciones naturales nos permiten trabajar. Y luego, hablando ya del cambio climático, es sumamente interesante. Yo no voy a hacer una disquisición sobre el cambio climático porque no soy científico. Solo puedo decir que en los últimos 30 años, y esto es empírico, los vinos cada vez tienen más grado. Y entonces eso es un problema. No es un problema para todo el mundo. Puede haber zonas, incluso de Europa, que dicen, pues ahora encuentro el grado que antes no encontraba y no necesito hacer aportes de vinos de otros sitios. Pero hay otros sitios donde el grado es un problema, porque ya sube mucho. Entonces ahí hay un gran reto en el vino, en intentar ver cómo se puede conseguir vinos que mantengan el grado, pero que permitan la correcta maduración de la uva. Hay 2 maduraciones en la uva. Una de ellas es la del azúcar, que depende del sol, y otra maduración que es la que produce los aromas, etc. Entonces, la del sol va en relación al sol, la otra no. Entonces tú te puedes encontrar, si un año es muy cálido, que tengas todo el azúcar que necesitas, pero que todavía la uva no está fenólicamente, por ejemplo, está madura. Entonces, eso
es un problema. Y eso es, digamos, el gran desafío que tenemos. Yo te diría que hoy en día todos, porque hasta incluso los países europeos, por ejemplo Francia o, no te digo nada, Italia, que tiene una climatología muy similar a la nuestra, están teniendo. Ahí tenemos un gran desafío y habrá que ver cómo se puede solucionar. Pero sí que es un problema, porque si el vino sigue incrementando su porcentaje de alcohol, lo alejará más del consumidor, porque el consumidor se preocupa por el porcentaje de alcohol. Yo que soy consumidor que se preocupa del porcentaje de alcohol, ¿qué opinión tienes de los vinos sin alcohol o vinos que tienen una graduación de 5 o 6 grados? Yo creo que son vinos... El alcohol es el esqueleto del vino, es muy importante. Entonces, yo creo que son experiencias muy interesantes y creo que se van a desarrollar, sobre todo va a haber mercados donde se van a desarrollar mucho. Pero y también creo que puede ser una clave para eso que estábamos hablando ahora mismo. Una solución puede ser que desalcoholices una parte del vino, que se puede hacer, y entonces que añadas a esa parte desalcoholizada a la otra parte y que con eso consigas bajar el grado. Por lo tanto, eso requiere tecnología, requiere energía, ahí hay un consumo energético, pero volvemos a hablar de bodegas que buscan su autonomía energética. Entonces, creo que ahí puede haber una clave. Y luego, de ahí a que veamos vinos sin alcohol de un consumo mayoritario, habrá que observarlo. Es complicado, porque no dejan de ser vinos que fueron vinos y que en un momento dado se desalcoholizan. Y al desalcoholizar, por mucho que quieras, siempre hay algún elemento que pierdes, aparte de perder el alcohol. La cerveza sin alcohol sigue teniendo mucha estructura. Todavía hay mucho esqueleto. Sin embargo, al vino le quitas la columna vertebral. Es complicado. Lo observamos, nos interesa mucho. A mí me interesa también. O sea, yo seguiré bebiendo vino, sin ningún tipo de problema. Tengo una última pregunta para ir cerrando. No sé si será la última, pero siempre voy cerrando. ¿Cuál es el vino más caro que vendéis? Bueno, seguro que es algún vino francés, aunque tenemos algún vino español por encima de los 1.000 euros botella. Y solemos tener algún vino francés de 2, 3, 4.000 euros. No sé los que tendremos en estos momentos, pero algo tipo Margaux, Petrus, alguno de estos. Pero bueno, vinos caros en el fondo hay en todo el mundo. Hay vinos caros en California. Hay vinos caros en Francia, en Italia, hay vinos caros ya por todo el mundo. A todo el mundo le gusta tener esos elementos icónicos y terminaremos viendo vinos caros en China también. Seguro. Porque al final, cuando un país ha conseguido un desarrollo económico y tiene un sector bodeguero, le apetece tener elementos icónicos. Sí. Y al final no deja de ser esa cuestión de yo lo he probado, ¿no? Yo he estado allí, yo he sido capaz. Pero claro, para estar allí hace falta mucho dinero, sí, pero eso para mí no es un problema. Yo he llegado. En cualquier caso, esos vinos icónicos, sobre todo esos grandes Burdeos o algunos de esos grandes Borgoñas, es que son vinos de muy poca producción en su mayoría. Entonces, claro, si tú quieres ser parte de esa experiencia, pues vas a tener que pagarlo. ¿Y vuestro cliente compra ese vino online? O sea, tenéis, porque entiendo que el ticket medio que tengáis ahora, 6 botellas de vino suelen ser entre 5 y 60 euros. ¿Pero hay gente que se gasta 3.000 y 4.000 euros en un pedido online? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo fidelizas a ese cliente? No creo que ese cliente sea muy fiel. No. Porque luego no va por una botella grande. No creo que ese cliente sea muy fiel, porque ese cliente, yo creo que con independencia del dinero que tengas, te gusta hacer buenas compras. Entonces, ese cliente ha entrado porque igual tenías el vino a un precio bueno. Y entonces, pues te lo ha comprado y fenomenal. Pero yo creo que ese cliente, lo importante es que sigas teniendo ese vino. Si sigues teniendo ese vino, es posible que vuelva a entrar. Pero no son vinos que se consuman con frecuencia. Nosotros, haciendo un análisis... Esto es un poco técnico, pero bueno, un análisis clúster de la base de datos donde empezamos a analizar muchas variables para llegar a ver
las cuestiones que influían más para poder diferenciar a unos clientes de otros, encontramos que teníamos un grupo de entre el 1 y el 2% de nuestros clientes que eran compradores de ese tipo de vinos. Y nos tenía súper intrigado. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos ofertas segmentadas, estamos siempre intentando ver cómo lo podemos hacer, cómo podemos ofrecer cosas para ellos. Pero fíjate, si tú tienes 5 botellas de Margaux, posiblemente con tus 500 mejores clientes las vas a vender. Si tienes que vender otras 5, igual con el resto de los clientes no las vendes. Claro. O sea, es un público muy, muy, muy especial, que le gustan esos productos icónicos y que muchas veces además los compran fuera de España, los compran incluso en subastas. Es otro mundo, ¿eh? Es otro mundo, sí. No es precisamente el mundo donde nosotros estamos ganando más dinero, donde somos más fuertes, pero nos encanta. Y a nosotros personalmente son vinos que nos encantan. Como hay que disfrutarlo. Sí, sí. Pues nada más. ¿Quieres decir algo más? Me encantaría decir que tú dieras un consejo a la gente joven que estás viendo que está montando negocios, porque con toda tu trayectoria creo que normalmente a mí no me gustan mucho los consejos. Quiero decir, cada uno debe buscar su camino y aprender su serie de cosas, pero yo creo que tú tienes capacidad de dar consejos. Vamos a ver, yo estudié económicas y la asignatura, una de las primeras asignaturas que más me gustó era historia económica. Y me gustaba historia económica porque en historia económica empiezas a descubrir, una de las cosas que descubres es que casi nada pasa por primera vez. De repente las cosas que pasan, a veces desgraciadamente ya han pasado antes, ¿vale? Uh-huh. Entonces yo creo que es bueno tener perspectiva en un mundo de una economía tan dinámica como la que estamos hablando ahora, y si estamos hablando del mundo digital, en un entorno digital tan dinámico como el que estamos viendo ahora, es difícil que se mire al pasado. Pero muchas veces en el pasado te encuentras esas cuestiones que ocurrieron y que las deberías tener en cuenta, porque pueden tener una influencia enorme en tu negocio, ¿eh? Nosotros, cuando surge el año 20, no lo afrontamos igual que cuando surge la crisis del 2008. Porque en el 2008 aprendimos a afrontar una crisis que afectaba como afectó al consumo. Cuando llega el 20 y sobre todo llega el momento de la subida de la inflación, etcétera, nosotros tenemos experiencia en eso. Entonces es importante tener esa experiencia. Pero yo creo que la clave de los jóvenes emprendedores sigue siendo un poco la misma. Para mí son 2 elementos. Tienes que tener propósito y tienes que tener coraje. Es decir, tienes que tener algo que quieres conseguir y luego dedicarle a eso mucho coraje, ponerle toda la energía, ponerle toda la ilusión, es lo que hay que hacer. Y si pones coraje y tienes un propósito, puedes fracasar, por supuesto que puedes fracasar, pero es el camino que genera, si tienes eso, por lo menos vas a tener las motivaciones para adaptarte, para ir encontrando el camino, para salir. Y yo creo que es lo que hay que hacer, pero se lo diría a cualquier joven o se lo diría a cualquiera del equipo de Vino Selección cuando empezamos un nuevo proyecto. Empecemos este proyecto como si fuéramos una startup. Olvidémonos de lo que somos, de lo que tenemos, de nuestra historia. No. Aquí tenemos que ser como una startup y tendremos que poner esa ilusión y ese coraje para que ese propósito salga adelante. Y no es fácil. Yo creo que muchas veces algunas de las empresas que han nacido y han hecho cosas que luego nos los hemos encontrado como competidores directos, esencialmente lo han hecho porque ellos lo tenían, ese propósito y ese coraje, y nosotros ese proyecto lo podíamos tener, pero estábamos un poco en, sí, pero si hacemos esto nos va a afectar negativamente aquí, si hacemos esto otro nos va a afectar allá. Y entonces nos faltó igual los reflejos y ese carácter un poco innovador para iniciar esos proyectos. Y luego te los encontrabas y dices, ¿ves? Lo han hecho. Y nosotros no lo hemos hecho. Entonces, yo creo que es un consejo que vale para la gente joven y para todas las empresas. Es decir, propósito y coraje. Tienes que tener esas 2 cuestiones, aunque a veces sea duro y la realidad se empeñe en decirte que no tienes razón. Hablando de proyectos, ¿qué proyecto de futuro tenéis? El más loco que puedas contarnos. A ver,
No me digas hablar con Amazon. Que ya sé. No. Ya sé que has hablado con ellos, pero no para vender ahí, precisamente. No, a mí me encanta Amazon. Yo soy un fan de Amazon. Yo creo que Amazon fueron los descubridores del concepto de long tail. Cuando yo me encontré con el libro de Anderson de long tail, al final Anderson en el fondo reprodujo lo que habían hecho unos cuantos y sobre todo lo que había hecho Amazon, ¿vale? Entonces creo que ellos se dieron cuenta de algo, descubrieron, oye, lo que tuvo que sentir el primero que descubrió pi, y vio que en todas las circunferencias había una razón y que era constante. Ese tío tuvo que decir, joder, qué bueno. Pues para mí The Long Tail viene a ser un poco como redescubrir pi en el siglo XXI. Entonces, bueno, para mí esa parte, ese descubrimiento fue muy importante y nosotros lo tenemos todavía muy presente y creo que hay mucho que hacer. Por lo tanto, muchas de las cosas que nosotros queremos hacer tienen que ver con eso que se decía en The Long Tail, de cada vez hay más grupos de consumidores más pequeños y con necesidades más específicas. Eso es importante tenerlo en cuenta. La cuestión es, pero eso es que es muy difícil. Vale, para eso estamos, para hacer posible las cosas que son difíciles. Si fuera muy fácil, daría todo el mundo. Igual no éramos necesarios. Entonces, oye, las dificultades que sean. Entonces yo creo que eso por un lado. Por otro lado, abrirse a nuevos mercados que son grandes desafíos. A mí me da envidia muy sana la gente que puede hacer una internacionalización sin ningún problema fuera de la Unión Europea, etc. Nosotros vendemos alcohol. Alcohol tiene un cumplimiento normativo muy complicado. Te encuentras con todo tipo de problemas. Entonces es muy difícil abrir mercados. Bueno, se puede ver desde el punto de vista positivo. Eso implica que no hay grandes campeones internacionales en nuestro negocio. El que es grande en su país casi nunca es enorme en el país vecino. Bueno, por lo tanto es una barrera de entrada, pero a mí me gustaría que la internacionalización fuera un área que nos ayudara mucho en los próximos años a seguir creciendo. Y dentro de esta internacionalización yo diría que hay un área que es Asia, que es muy interesante, y particularmente China, que es muy interesante. Y tú ya estás preparado, de hecho. Bueno, yo creo que para China uno nunca está preparado. Yo tengo la misma sensación sobre China que la que yo creo que los colonos americanos tuvieron sobre el lejano oeste. Esto es lo típico de iremos allá, algunos de nosotros moriremos, claro. Otros sobreviviremos, pero igual la tercera generación tendrán un rancho enorme con no sé cuántas reses y serán ricos. Entonces, esa es un poco, yo creo que la idea con la que hay que ir allí es esa, es la de llegaremos, será muy difícil ganar dinero, nos vamos a encontrar con muchos problemas de todo tipo, legal, normativo, de todo tipo, pero quien sea capaz de entender el código de lo que pasa en China tendrá algo de muchísimo valor, porque obviamente allí la oportunidad es enorme, es inmensa. Y entonces, bueno, pues ese podría ser un proyecto. Intentar entender China como un país es una locura. Son 1.400 millones, es una locura. Somos 47 nosotros y mira lo que somos, que claro. nos cuesta entendernos dentro de un territorio que es mucho más pequeño y una población más pequeña. Imagínate aquello. Pero podría ser un gran proyecto, pero sin olvidar el otro lado del Atlántico, que me parece que siempre es una gran posibilidad. Qué bueno, pues por mi parte nada más. ¿Quieres comentar algo más a la gente que nos escuche? Bueno, yo siempre que puedo hablar de vino selección y de vino, pues aprovecho a decirle a la gente que compren. Para empezar, que compre. Ya que estamos haciendo esto, vamos a dedicarle un poco de tiempo al aspecto comercial. Nosotros estaremos encantados siempre de ofrecerles todo tipo de vinos. Y luego, por otra parte, yo creo que el mundo del vino es apasionante. El mundo del vino es alguien que te puede acompañar durante toda la vida, que tienes que consumir con moderación, como tienes que consumir con moderación la gastronomía también, pero que si lo consumes con moderación y llevas una vida sana, es un placer que te va a acompañar a lo largo de toda la vida. Es un producto muy rico y muy complejo. A veces esa complejidad es una barrera de entrada y la cuestión es, bueno, nosotros lo único que intentamos hacer es bajar barreras, que la gente pueda mirar al vino sin complejos, que pueda decir eso que para mí es esencial de
este vino, no sé por qué, pero a mí me encanta. Ujú. Pues esos son los vinos que nosotros intentamos hacer. Esos vinos que la gente, en el fondo, muchas veces no sabe por qué, pero cuando los beben, le encantan y cuando al día siguiente igual están con un amigo y dice, ayer bebí un vino que me encantó, que se llamaba así, que tenía esta etiqueta, etcétera, etcétera. Eso es un poco nuestra misión. Así que estamos para eso, para bajar barreras y que la gente entre en el mundo del vino y que disfrute de esta experiencia, que es una experiencia muy chula, la verdad. Me parece muy interesante porque es mucho de los valores que tenemos en Minimalism. Para que la gente tenga información y que realmente compre un producto que primero que les haga sentir bien y segundo que les aporte algo más que solo llevar una prenda. Yo es que les recomendaría también que entraran en tu web, que vieran tus prendas y que vieran las cosas que haces, que vieran los vídeos que haces y que entonces entendieran la intención detrás del proyecto, porque es un proyecto que tiene intención, pero que tampoco descuida el aspecto de que al final hay un producto que hay que comprar. Es decir, se puede intentar hacer algo que sea asequible y al mismo tiempo que sea responsable. Entonces, yo creo que... luchamos por lo mismo al final. Sí, yo espero que sí. Espero que sí. Al final, yo pensaba, vamos a hablar de vino selección y también de la vida. Al final los proyectos tienen que ver con esto. Al final tus preguntas o las mías, las inquietudes tienen que ver con la vida. Entonces, sí, un poco de vino y un poco de minimalism sería una buena conclusión. ¿Me quieres preguntar algo? Esto lo voy a empezar a meter. Venga. Vale, sí, pero... ¿Qué te gustaría saber? Bueno, te voy a hacer una pregunta puñetera. ¿Vale? Espero saber, si no lo corto, Manuel. No, se queda grabado, ¿vale? Vale. La empresa que estás montando, ¿la estás montando para que vaya contigo toda la vida? ¿O la estás montando para que algún día sea una empresa súper potente y la puedas vender? Ambas. Creo que durante unos años va a ser una expresión de todo el equipo, no solo mía. O sea, también está Jesús involucrado, está Víctor, hay mucha gente metido con una serie de valores muy fuertes. Pero creo, y esto es parte de información que tengo del sector, que si realmente queremos hacer algo muy grande, es posible que necesitemos ayuda de alguna forma en un futuro. O no. Pero creo que al principio es necesario que los valores sean muy fuertes y en un futuro habrá que ver hasta dónde lo podemos llevar nosotros. A lo mejor necesitamos ayuda externa. Vale. En el fondo, si necesitáis ayuda externa, eso querría decir que no os queréis desprender de la empresa, sino que queréis que alguien os dé ese respaldo financiero para desarrollar un plan de expansión. Eso es. Vale. Esto lo hablamos con Clemente del Ganso y cuando ellos abrieron de golpe casi 50 países. Y llegar a 50 países, yo ahora mismo no tengo la información para hacerlo. Entonces, no sé qué tendrá que pasar estos 10 años que yo me veo al pie del cañón todos los días para que a lo mejor eso se dé o no se dé. Por eso te lo preguntaba, porque me parece que el proyecto tiene mucho contenido tuyo propio y de los que estéis, pero como a ti te conozco, de tu contenido propio, sería el montar una cosa bonita para venderla a alguien, o este es un proyecto que refleja mucho lo que yo soy y lo quiero llevar adelante y si en algún momento dado tengo que hacer un poco ese ejercicio de minimizar mi ego para que el proyecto salga adelante, pues sí, porque el proyecto puede llegar a ser muy importante y entonces igual necesita esa apoyo. Yo creo que puede ser mucho más grande que cualquiera de nosotros. Para mí Minimalism está por encima de cualquiera de las personas que está en el equipo. Esa es mi sensación. Vale. Porque también no pensarlo de esta forma sería limitante. Vale. O sea, creo que si nos nutrimos en la parte del ego, yo intento luchar mucho contra eso, al final... tengo la suerte de tener gente que se dedica al sector salud, se dedica a salvar vidas o hace cosas que para mí son más importantes. Y bueno, mi objetivo vendiendo ropa es que la gente compre de una forma más consciente y sea muy consciente del poder que tiene cada vez que compra. Con eso, si para eso necesitamos financiación, vender la empresa, que venga un grupo más grande que tenga esos valores, nunca se sabrá qué puede venir en el futuro. Lo que sí es que tenemos que ser rentables todos los años. Ese es el punto. Eso, ¿qué quieres que te diga? Eso a mí me gusta, ese concepto de no somos rentables, pero nos da igual, porque nos vamos refinanciando y estamos creciendo. No me termina de parecer que sea el camino. Y obviamente tienes actividades más rentables y otras menos rentables, pero hay cuestiones que complementan otras.
Pero yo creo que el objetivo siempre tiene que ser encontrar la rentabilidad. Si no, yo tengo muchas veces dudas sobre que ese negocio de verdad sea algo que es sostenible y solo por cambiar de manos va a ser rentable. Muchas veces he visto que algunos de esos negocios han cambiado de manos y han seguido no siendo rentables. Entonces, vale. Pues nada más, Manuel. Una cosa, tengo que decir el patrocinador del podcast, que somos nosotros mismos. Voy a poner un ejemplo hoy, ¿vale? Nosotros hacemos ropas para empresas. Entonces, imagínate que Vino Selección quiere hacer ropa con su serigrafía, el logotipo de Vino Selección, puede utilizar ropa de Minimalism. Es que la gente dice, ¿qué significa eso de pedidos para empresas? Pues muy sencillo, coges tu logo, isotipo, frase y puedes hacer ropa pues para eventos, merchant, ese tipo de cosas con nosotros. Yo creo que con eso, la gente que quiera saberlo tiene un enlace en la parte de abajo. Vale, y una cosa, ¿cómo hacéis lo de las etiquetas de atrás que te raspan mucho cuando te las pones? No raspa mucho, no raspa mucho. Estamos mejorando. Una de las cosas que más rabia me da es comprarme una camisa, una camiseta y luego tener que recortar la puñetera etiqueta que te empieza aquí a raspar. Las últimas 5.000 camisetas no raspan. Vale. Vale. Es que no he dicho que las vuestras raspen. No, es que hubo unas que sí raspan. Entonces, sí. Y había que quitar la etiqueta. Y hubo clientes que la quitaron, sí. Pero no, ya no pasa. Estamos pensando, lo metimos en el último vídeo, de meter ya con un print. O sea, que no lleve la etiqueta. Eso está bien. Lo estamos pensando también. Eso estaría bien. Será parte de la transición. Pues nada más. Ese es un proyecto que mola. Estamos en ello, lo tenemos ahí encima de la mesa. Vale. Muchas gracias por dedicarme 1 hora y algo de tu tiempo, que sé que estás bastante ocupado. Encantado, Pepe. Sabes bien que seguiremos hablando. Seguro. Y dar las gracias a Iberian Media, que siempre se me olvida, que nos dejan venir aquí. Hoy estamos muy fresquitos, está muy bien aquí, así que gracias por hacernos este sitio también. Vale. Nada más. Igualmente. Muchas Yo por gracias. mi parte también gracias y encantado de haber estado aquí contigo. Un placer.